Buenos días. Buenos días, maestra. Buen día, maestra. Buenos días, maestra. Ayer estuve checando la plataforma, chequé las entregas, todavía no revisé la tarea, pero chequé las entregas de la última actividad que marqué y me di cuenta que muy poquitos entregaron la tarea. Quiero creer que los demás que no hicieron la entrega en la plataforma lo hicieron en el Classroom. Y les dije claramente la semana pasada que eso no era así. Así que si yo veo que hay tareas entregadas en el Classroom de esta actividad, porque la actividad pasada, pues en lo que se hacía la transición, pues bueno, pero si yo veo que esta actividad hay gente que la entregó en el Classroom en lugar de entregarla en la plataforma, en lugar de que les valga 8 puntos, que es lo que vale la actividad, les va a valer la mitad y si les salió bien. Porque no están siguiendo la indicación. ¿Ok? Ahorita vamos a ver los resultados de esa actividad, o sea, qué debieron haber contestado. Y obviamente persona que no lo haya entregado de plano, pues ya no lo va a poder entregar porque sería trampa. Sabría cuáles son las respuestas y ya no tiene caso así. Les voy a compartir el archivo y ahorita vamos a ir viendo qué debieron responder en cada apartado. Ahí está. El primero dice, los ovnis existen, pues no hay evidencias que comprueben lo contrario. Esta es falacia ad ignorantiam. Eso debieron haber puesto. Juan es un hombre muy devoto, a todos ayuda y siempre va a misa. Por lo tanto, no es culpable del asesinato. Este sería una falacia ad misericordiam y un poquito de ad verecundiam también, pero es más de ad misericordiam. Estas píldoras deben ser muy buenas para adelgazar, pues han sido recomendadas por Miss Universo. Este es ad verecundiam completamente. Estás obligado a aceptar mis decisiones, pues no debes olvidar quién manda en esta empresa. Esta es ad baculum. Aristóteles sostuvo esa tesis, por lo cual es verdadera. Este es ad verecundiam y un poquito de ad ignorantiam, dependiendo del caso, pero es más ad verecundiam. Todo lo que diga el señor Pérez debe ser rechazado, pues no olvidemos que él es un comunista y un ateo despreciable. Este es ad hominem. Al votar por otro partido que no sea el nuestro, amigos concurrentes a esta asamblea, corremos el riesgo de poner al país en una terrible desestabilización económica. Ad baculum y no, es ad baculum. No podría haber ad misericordiam porque se ve que es chantaje, así que es ad baculum.
Todos tenemos que pagar impuestos o de lo contrario entraríamos en un proceso de déficit fiscal y no habría incluso dinero para pagar los salarios de los trabajadores. Este sí es ad misericordia a todo lo que da. El método más idóneo para no infectarse de SIDA no es el uso del condón, como ya lo dijo el señor cura, sino la abstención total de nuestra sexualidad. Este es un error de falsa oposición y al decir lo del señor cura, también tiene ad verecundiam. Este sí tenía dos falacias, pero con que hayan puesto alguna de las dos es suficiente. No podemos estar de acuerdo en el uso de los anticonceptivos para el control de la natalidad, puesto que viola el principio cristiano de la concepción. Este es un ad baculum a todo lo que da. ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguros? Sí. Ok, entonces, si pusieron esas falacias, estamos bien, pero si no pusieron esas falacias y pusieron otras, dependiendo de cuántas hayan fallado, pues es la cantidad de puntos que van a tener. No estaba muy complicada la tarea, pero con esto ya finalizamos la unidad número 2. A partir de hoy vamos a empezar con la unidad número 3, que es la lógica proposicional y de cálculo. O sea que ya vamos a entrar a la rama de la lógica moderna. O sea, todo lo que vimos ahorita era la lógica tradicional. Y ahora vamos a conocer la lógica moderna y vamos a empezar a complicarnos la vida. Voy a poner la presentación. Y sí, aquí sí necesito mucha atención, que tomen apuntes, porque luego sale el que dice que no tiene apuntes, no sé por qué, pero deben tomarlos. ¿Ya se puede ver? Sí, maestro. Es lógica proposicional y de cálculo. Vamos a ver proposiciones, no preposiciones. Siempre que veo los títulos de las tareas o cuando tienen sus apuntes y demás, escriben preposiciones en lugar de proposiciones. No, no señores, no señoritas. Proposiciones. Lo primero que vamos a ver, ahorita vamos a ver la parte del lenguaje natural y después vamos a ver lenguaje simbólico, que es, digamos que ya la parte preliminar de la parte bonita de todo esto. ¿Pero qué es el cálculo proposicional? Primero que nada, la lógica simbólica, también llamada lógica matemática o logística, comprende la lógica proposicional y la lógica cuantificacional. O sea que vamos a empezar a ver a la lógica como si fueran matemáticas, ya no como si fuera español, porque hasta ahorita hemos trabajado con enunciados, con palabras, con la conexión de los enunciados para que nos dé razonamientos, etcétera, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar sí en esos enunciados, pero de otra manera. La lógica proposicional tiene como objetivo primordial examinar la demostración de validez de argumentos, tomando como base la relación de las proposiciones que los componen. O sea que sí están muy bonitas
nuestras oraciones, nuestros argumentos, razonamientos y demás, pero en esta parte nos vamos a enfocar en que todo eso que hacemos en el lenguaje natural sea válido. No es tanto que hagamos silogismos y comprobemos que sean válidos, eso ya vimos cómo. Ahorita son, vamos a comprobar si los enunciados que decimos cuando damos un argumento como tal, que tiene proposiciones dentro de esos argumentos, vamos a ver si son válidos o no. Se llama cálculo proposicional a la operación semejante a la que hacen las matemáticas, por la que de ciertos enunciados o premisas se pueden obtener como conclusiones otros enunciados, aplicando reglas o leyes establecidas. Cada enunciado que vamos a ver, porque pues hay tipos de proposiciones, cada uno tiene una regla que seguir para que sepamos si es verdadero o es falso. Esas reglas de cada tipo de proposición que tiene que ver con los conectivos lógicos, y ahorita vamos a ver eso, cada una tiene una regla. Esa regla se la tienen que saber de pe a pa, porque si no se saben esas reglas, cuando vengan las tablas de verdad, que es lo que viene después de esto, no lo van a poder hacer. Porque si no les queda claro cuándo va a ser verdadera una proposición y cuándo va a ser falsa, dependiendo de su conectivo, las tablas no las van a poder resolver. Y dirán luego, ay, es que ¿para qué me va a servir una tabla de verdad? Pues es que estamos enfocándonos en demostrar si lo que nos dicen es cierto o no, con una operación matemática. Así como cuando hacemos las fórmulas de física, las fórmulas de química, las fórmulas de matemáticas, que tratamos de comprobar si algo es o no es, o cómo es, lo mismo vamos a hacer aquí. Así que esas reglas se las tienen que aprender de memoria. Yo sé que eso ya es obsoleto, pero sí, se lo tienen que aprender de memoria como sea. Porque si no, se van a quedar en el camino. El cálculo proposicional requiere un lenguaje simbólico que tenga características distintas del lenguaje ordinario o natural. Lo que pasa con el lenguaje natural, o sea, el normal, el que escribimos nosotros, el que hablamos, para empezar es muy extenso. Difícilmente podríamos demostrar la validez de esa manera porque es muy extenso. Además, es muy variable. Cambia según la ubicación, el país. Cada país tiene sus regionalismos. No sé si se han dado cuenta que las expresiones que nosotros utilizamos no las usan ni siquiera en otro estado. Tienen expresiones diferentes. Y eso complica que se pueda hacer una demostración de validez. En cambio, si unificamos el lenguaje y lo vemos de una manera más universal, o sea, si tenemos un lenguaje universal que todos podamos entender, usar y que no cambie según tu país, ni tu estado, ni nada, entonces se puede demostrar mejor, y por eso se creó el lenguaje simbólico, porque pues, los símbolos van a ser los mismos aquí y en China para demostrar la lógica. Entonces, esas son las definiciones. Letras. Así como en matemáticas usamos letras A, B, X, Y, dependiendo de las operaciones. Aquí tenemos también nuestro propio alfabeto. En este caso, son letras minúsculas siempre que vayamos a hacer una ecuación de una proposición. Las letras son minúsculas. Y empezando por la P. P de proposición.
Y vamos a ir en orden. P, Q, R, S, dependiendo del número de proposiciones que tenga. Porque ahorita vamos a ver los tipos y van a ver a qué me refiero, pero dependiendo de cuántas tiene, son las letras que vamos a usar. Cada letra proposicional representa una proposición simple. Y ahorita vamos a ver qué es una proposición simple y el otro tipo que sería la compuesta. Pero por cada proposición simple, y otra cosa, proposición es lo mismo que juicio. O sea que ahorita vamos a ver puros juicios, pero los vamos a conectar de otra manera. Para que sea no tanto como un razonamiento. O sea, no va a tener la estructura de un razonamiento, pero va a tener la estructura completa de un argumento. O sea, no se va a ver tanto como si fuera poema, como lo hemos estado viendo, pero sí va a estar lineal y va a ser un argumento y demás. Pero, pues, estamos enfocándonos ahora en los juicios solamente. Ejemplo. La justicia es un valor fundamental. Esto es un juicio, es una proposición, porque también se le llama así. Y toda esta oración la podemos representar con una sola letra, que en este caso es la P. O sea, que si yo veo P, puede ser cualquier juicio que yo haga. En este caso es este. Clasificación de las proposiciones. Las proposiciones son pensamientos o enunciados declarativos que pueden ser verdaderos o falsos, o sea, juicios. Los juicios son enunciados, son declarativos y pueden ser verdaderos o falsos. Los enunciados interrogativos, imperativos y admirativos no son proposiciones y por lo tanto no son verdaderos ni falsos. En un enunciado interrogativo lo que hacemos es una pregunta. No estamos declarando nada. En un imperativo estamos dando una orden. No estamos declarando nada. Y los admirativos, pues como el nombre lo dice, estamos exclamando admiración hacia algo. No estamos declarando nada. Por eso se dice que no pueden ser proposiciones, porque no estamos haciendo ninguna cuestión declarativa. Para que digamos que es una proposición, pues tiene que ser como es un juicio. Sujeto, predicado, cópula. El sol es brillante. Eso es una proposición declarativa, un juicio. La lógica proposicional distingue dos tipos de proposiciones: simples o atómicas y compuestas o moleculares. O sea, podemos llamarlo simples y compuestas o podemos decirle atómicas y moleculares. Hace referencia a lo mismo. Las proposiciones simples o atómicas no se componen de más proposiciones y carecen de términos de enlace o conectivos excepto la negación. Ahorita que veamos los conectivos lógicos, que es a lo que se refiere esto, vamos a ver que el único conectivo que puede aparecer en una proposición simple es el de negación. O sea, cuando decimos no, o no es cierto, ¿qué es falso? ¿Qué? Ahorita vamos a ver eso. Pero cuando nosotros hacemos una proposición simple, su característica principal es que no tiene conectivos lógicos, a menos que sea el de negación. Si es de algún otro tipo, ya no sería atómica. Las proposiciones compuestas o moleculares, como su nombre lo indica, se componen de dos o más proposiciones simples y además, como rasgo distintivo, tienen términos de enlace o conectivos lógicos. Aquí, cuando estamos hablando de estas proposiciones, debe haber mínimo un conectivo lógico
aparte de la negación. O sea, si nosotros llegáramos a ver la negación y no vemos otro conectivo lógico, entonces es una proposición simple. Si vemos que tiene un conectivo lógico que no es negación o que viene aparte, o sea, está la negación y hay otro, entonces es una proposición compuesta o molecular. Y ahorita vamos a ver los ejemplos según cada conectivo. El ejemplo anterior, el que les dije en la diapositiva anterior, la justicia es un valor fundamental. Esa es una proposición simple. Ejemplo, de proposición simple, las matemáticas son una ciencia formal. Tan, tan. De compuesta, la lógica es una ciencia formal y las matemáticas también. Estamos viendo que hay un conectivo que no es negación, que es la I. Ese es un conectivo. Y estamos viendo que tiene dos proposiciones simples. La lógica es una ciencia formal, es una. Y las matemáticas también, o sea, las matemáticas también es otra proposición. Estamos viendo que tiene dos y puede tener más, dependiendo. Pero en este caso estamos manejando dos y tiene un conectivo lógico. Si nosotros podemos hacer bien esta identificación, entonces estamos yendo por buen camino. Entonces aquí, simple, es una. Compuesta, dos o más. Ahora, los conectivos lógicos pueden ser 5. Uno de ellos tiene 2 variantes, pero son los que tenemos aquí. El conectivo es no y lleva por nombre negación. Este es el único que aparece en las proposiciones simples y que sigue siendo una proposición simple. La conjunción es la I, es el que acabamos de ver. Disyunción o, cuando ponemos o, puede ser inclusiva y exclusiva. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Condicional, que es el sí, entonces. Esto es sí al principio de nuestra proposición, entonces en la parte del medio. Porque luego cometen el error de que escriben la proposición y en medio ponen sí entonces. No. El sí va al principio, el entonces va en medio. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y la bicondicional, que el conectivo es sí y solo sí. Este sí se escribe por completo, así como está, en la parte del medio de la proposición. Ahorita vamos a verlo. Ejemplo. No es cierto que el ácido sulfúrico corroa la madera. Estamos viendo que es uno de negación y que a pesar de que está ahí, no convierte la proposición en compuesta. Esta es una proposición simple. Solo tiene una y el conectivo. Todo triángulo tiene 3 lados y sus ángulos internos suman 180 grados. Este es un ejemplo de conjunción. Estamos viendo que hay 2 proposiciones que están unidos por el conectivo y. En México se respetan los derechos humanos o en México estos derechos se violan. Este es un ejemplo de disyunción. Estamos ante 2 proposiciones que están unidas por el conectivo o. Si en México hay democracia, entonces se respetan los derechos humanos. Esta es la condicional y como pueden ver, el sí se escribe al principio y el entonces se escribe en medio de las proposiciones. Aquí tenemos una proposición y aquí tenemos otra.
El Sol es una estrella si y solo si tiene luz propia. Ahí está. En la bicondicional, el sí y solo sí se escribe completito en medio de las proposiciones. Esta es una y esta es otra. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Una maestra. Bueno, maestro, en la ecuación, ¿qué se tendría que poner? ¿Que es una proposición bicondicional y ya? Dependiendo, o sea, si yo te pido que identifiques la proposición, sí, tendrías que poner si es condicional, bicondicional, conjunción, disyunción, dependiendo. Pero si yo te llegara a pedir otra cosa, por ejemplo, que determines si la proposición es verdadera o falsa, eso pues ya es otra cosa. O sea, tú tienes que ver si dependiendo del conectivo, la regla y demás, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero si yo llego a ponerles una lista de proposiciones y les digo, identifiquen qué tipo de proposición es o qué conectivo lógico maneja, entonces ahí sí tienen que poner de qué es. Si yo les llego a pedir que identifiquen si es atómica o es molecular, pues ahí se tienen que fijar si tiene conectivos o no y qué conectivos tiene, porque ya vimos que en el de la negación, aunque esté ahí, no cambia que sea simple. Pero si aquí hubiéramos puesto, no es cierto que el ácido sulfúrico corroa la madera y que ocasione que se desbarate el material, si le hubiera puesto algo más, entonces sí sería una molecular. Pero mientras solo esté la negación, estamos hablando de una simple. Pero eso si yo les llegara a pedir que identifiquen entre atómica y molecular. Si yo les digo identifica el conectivo, entonces es que me digan si es negación, si es conjunción, disyunción, etc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parte no, maestra. Excelente. Entonces vamos a la parte que necesito que sí se lo aprendan, que son las reglas. Primero lo vamos a ver por conectivo. Vamos a ver la negación. La negación dice, son 5 los conectivos lógicos y la negación es un conectivo diferente de los otros 4 que enlazan proposiciones, porque la negación no enlaza proposiciones, las otras sí, pero esta no. Entonces, por eso es la única que puede formar parte de una proposición simple y que siga siendo simple. En el lenguaje natural, este concepto se expresa con los siguientes términos. No es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, no sucede que, es falso que o simplemente no. Cualquiera de esas expresiones que aparezca en una proposición nos está indicando que hay una negación. Claro que tendemos, cuando nosotros hablamos, tendemos a utilizar uno o dos términos expresivos, pero son todos estos. O sea que si ustedes ven una proposición que tiene cualquiera de estos, van a saber que es una negación. Por consiguiente, negar una proposición consiste en indicar que es falsa. Claro que depende de lo que diga la proposición. Si yo digo, el sol es brillante, es verdadero que el sol es brillante, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Entonces, si yo digo, el sol no es brillante,
Es una negación. Es una negación y además la proposición se volvió falsa. Eso es lo que pasa cuando utilizamos la negación y es la regla que le corresponde a la negación. Si negamos P, siendo P verdadera, como es el caso que les acabo de decir, obtendremos una proposición falsa. El sol es brillante, es verdadero. El sol no es brillante, es falso. Pero si negamos P, siendo P falsa, obtendremos una proposición verdadera. Como pasaba cuando decíamos que hacíamos nuestro razonamiento y llegábamos a la conclusión de que los pingüinos vuelan. Los pingüinos vuelan es una proposición falsa. Pero si yo la niego y digo los pingüinos no vuelan, o no es cierto que los pingüinos vuelen, estamos negando y se convirtió en una proposición verdadera. ¿Sí quedó claro esto? Sí, maestra. Sí, porque esto es lo que les tiene que quedar claro. Esa parte de si negamos P, siendo P verdadera, obtendremos una proposición falsa y viceversa. Y al final de cada, o sea, ya que veamos todos los conectivos y sus reglas así en español, les voy a mostrar cómo quedarían en tablas de verdad, con símbolos y con los valores de verdadero y falso visibles. Pero mientras, la negación es el más fácil. Ese no tiene pierde. Si tenemos una proposición verdadera, se niega, es falsa. Proposición falsa, se niega, es verdadera. Chupi. Vamos con la conjunción. La conjunción es el conectivo lógico que enlaza o conjunta dos o más enunciados. De hecho, la mayoría de los conectivos funciona así, que enlazan proposiciones. Claro que en el caso de la condicional y la bicondicional es muy raro que sea más de dos proposiciones. Cuando vemos que hay más de dos proposiciones y estamos ante y tenemos una condicional o bicondicional, normalmente cuando hay más de dos es porque tiene otro conectivo por alguna parte. En el lenguaje cotidiano se expresa con términos como los siguientes: y, que es el que vimos en el ejemplo, pero, aunque, además, etcétera. O sea, pueden haber más términos, incluso puede haber sin embargo, pero esos son los más utilizados. Y, pero, aunque, además, para hacer una conjunción. La conjunción es verdadera solo si ambos enunciados son verdaderos y es falsa cuando al menos uno de sus enunciados es falso o cuando ambos son falsos. Estamos viendo que al ser una conjunción, estamos hablando de que tiene dos o más enunciados. Vamos a agarrar uno que solo tenga dos. Si de esos dos tengo uno que es verdadero y otro que es verdadero, toda la proposición va a resultar verdadera. Es como decir 1 más 1 es 2. Así de simple. Si las dos son verdaderas, va a ser verdadero todo. Si yo tengo de esas dos proposiciones, una que es verdadera y otra que es falsa, no importa el orden en el que aparezca la verdadera y la falsa, pero si yo tengo una y una, toda la proposición se va a volver falsa. Si tengo una falsa
y otra falsa, obviamente toda la proposición es falsa. No tiene pierde. Entonces, para que una conjunción sea verdadera, los dos enunciados que lo conformen deben ser verdaderos. ¿Dudas? De momento no. Ok, avancemos. Ninguno más. ¿Qué pasó? Avancemos. Disyunción. Este es el que tiene dos variantes. La disyunción es un término que enlaza y tiene como función presentar disyuntivas entre enunciados. O sea, cuando digamos que tenemos opciones, ya lo habíamos comentado en temas anteriores, que la disyunción normalmente te da opciones y de esas opciones pues hay que elegir una normalmente. En el lenguaje natural se expresa mediante el término o. Cualquiera de los dos tipos de disyunción maneja el mismo término, solo que dependiendo de cuál es si aparece una vez o aparece dos veces. Ahorita lo vamos a ver. La disyunción puede ser inclusiva y exclusiva. Esos son los dos tipos, disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. Es inclusiva cuando indica que si al menos uno de los enunciados simples es verdadero, la proposición resultará verdadera. Y en el caso de que ambos sean falsos, la proposición será falsa. En la disyunción inclusiva, solo aparece una vez la O y es en medio de la proposición. Y en el caso de su regla, o sea, para que sepamos que una disyunción inclusiva es verdadera, con que haya al menos una proposición verdadera, todo es verdadero. Si tenemos ambas verdaderas, es verdadero. Una y una, verdadero. Solo va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas. Nada más. La exclusiva es aquella en que uno de los disyuntos es necesariamente verdadero y el otro es necesariamente falso a fin de que la proposición resulte verdadera. En el caso de la exclusiva tenemos dos O, una al principio y una en medio. Aquí está el ejemplo. O Darwin es biólogo o es músico. En este caso tenemos que elegir entre una de las opciones que nos está dando y desde que se elija una, automáticamente la otra es falsa. O sea que para que toda la proposición sea verdadera, tiene que haber una y una. Un verdadero, un falso. Si yo llego a ver que tiene dos proposiciones verdaderas o tiene dos proposiciones falsas, automáticamente toda la proposición es falsa. Porque aquí necesariamente tiene que haber uno y uno. En el caso de la disyunción inclusiva, cuando es solo una O, y en el caso de la conjunción, que es el que vimos, se trata de unir proposiciones. A veces cometemos el error de que queremos unir una proposición con un concepto. Por ejemplo, decir, Mario es futbolista y basquetbolista. Y no, ahí no tenemos una conjunción, ahí solo tenemos una proposición con un concepto. Tiene que ser oraciones completas, enunciados completos que estén siendo unidos
por el conectivo. Lo mismo pasa con la O. Así, es como decir, el día de hoy comeré chocolates o paletas. Ahí no estamos haciendo una disyunción. Tienen que ser enunciados completos. Si yo llego a ver que cometieron ese error, entonces no estaría bien su ejemplo. Condicional. También se llama implicación. En el caso de la condicional, como el nombre lo dice, establecemos una condición de que, pues si se da uno, automáticamente se da el otro. Para bien o para mal. Y en el lenguaje natural lo expresamos de esta manera. Sí, o sea que empecemos con un sí y continuemos la proposición. El sí entonces, que es sí al principio, entonces en medio. Siempre que, aquí ese siempre que también indica una condicional, ese sí va todo en medio de las dos proposiciones, entre otras expresiones que indiquen condición. El condicional indica que siendo el antecedente o enunciado que pone la condición verdadero y el consecuente enunciado condicionado por el antecedente falso, entonces será falso todo el enunciado y en los demás casos será verdadero. Recuerden que cuando vimos los razonamientos y que concluíamos algo diferente de lo que se mostraba en las premisas, pues veíamos que era incoherente y hasta pensábamos que era falso. Claro que ahí no nos fijábamos en esa cuestión. Pero ahora sí, tratándose de la condicional, el único caso en el que se va a convertir en una proposición falsa es cuando la primera oración, el primer enunciado de la proposición completa, el primer enunciado es verdadero y el segundo es falso. Solo así vamos a tener una proposición falsa. Si tenemos una verdadera y otra verdadera, verdadero. Si tenemos una falsa y otra falsa, va a ser verdadera la proposición. Y si tenemos una falsa primero y una verdadera después, también va a ser verdadero. El único caso en el que va a ser falsa es verdadero primero, falso después. Esto es muy importante para las tablas de verdad, porque las tablas de verdad tienen un orden para resolverse. Y si nosotros no seguimos ese orden y no lo tenemos en cuenta, eso solo pasa con este conectivo, con los demás no. Si no lo tenemos en cuenta, vamos a resolver mal el que le corresponda a este conectivo. Entonces, solo es falsa cuando tengamos un antecedente verdadero y un consecuente falso. Bicondicional, ese es el último. Se expresa mediante las palabras sí y solo sí. Aquí se llama bicondicional porque la condición se da para ambos lados. En el caso de la condicional es de un lado para otro. Y en el caso de la bicondicional es para ambas partes. O sea que ambas partes están condicionadas mutuamente. Indica una relación doblemente condicionada entre dos enunciados. Es lo que acabo de decir. El bicondicional indica que si ambos miembros son verdaderos o ambos son falsos, el enunciado entero resultará verdadero. En todos los demás casos resultarán falsos. En este caso, como están condicionadas mutuamente, las dos tienen que ser del mismo tipo para que se pueda decir que es verdadero. Si yo llego a tener 1 y 1, entonces es falso, porque no se estaría dando la condición a la par.
¿Preguntas? De momento no, profe. Bueno, gráficamente, ¿Me podría dar un ejemplo de bicondicional? de bicondicional, Maestra. sería, por ejemplo, eh, eh, sacarás 10 en el examen si y solo si estudias toda la semana. Ese es un ejemplo de una bicondicional. Ambas están condicionadas. O sea, si estudias toda la semana, entonces vas a poder aprobar el examen. Si apruebas el examen es porque estudiaste toda la semana. Gráficamente, las reglas se ven así. Estamos viendo que aquí son tablitas de verdad. Que aquí es el de la negación. Estamos viendo que si P es verdadera, al negarla, y cada una tiene su simbología para que empiecen a familiarizarse con ella. Esta es diferente. A esta no le hagan caso, esta es diferente. Si la proposición es verdadera, al negarla se vuelve falsa. Si es falsa, al negarla se vuelve verdadera. Aquí nos está dando todas las combinaciones posibles, esta es la conjunción. Nos está dando todas las combinaciones posibles y nos dice que solo va a ser verdadera si las dos que la conforman son verdaderas. De resto, falso. En una disyunción débil, que es la inclusiva, solo va a ser falsa si ambas son falsas. De resto, va a ser verdadero. Si tenemos cualquiera de estas combinaciones, va a ser verdadero. Una disyunción exclusiva, que es la fuerte. Si tenemos dos iguales, dos valores iguales, falso. Valores diferentes, verdadero. En la condicional, vean que el único caso en el que va a ser falso es si esto está primero, si el verdadero está primero y el falso está después. Nótese que cuando es al revés, resulta verdadero. Y así con la condicional. En el caso de la bicondicional, si son iguales, es verdadero. Si son diferentes, es falso. Esto es lo que deben tener en cuenta para sus tablas de verdad. Claro que luego pasa que cuando están resolviendo una tabla de verdad, no se ponen a ver realmente lo que implica. Y dicen, pues es que es tal y me hacen esto. O sea, tal cual aparece en las demostraciones de sus reglas. Y no, depende de lo que hay en la tabla. Que eso es el último tema y al que le vamos a meter más tiempo y énfasis, pero esto así se ve, las tablas de verdad, para que vayan familiarizándose. ¿Preguntas? De momento no, maestra. Maestro, yo tengo una que en la disyunción débil, la bicondición, en la última dice falso es falso, y en la otra dice falso y falso es verdadero. Es lo que acabo de decir. Para que una bicondicional sea verdadera, las proposiciones que lo conforman deben ser del mismo tipo, que ambas sean verdaderas o que ambas sean falsas. Porque recuerden que la condición es mutua. Si yo tengo diferentes valores, no importa el orden, no tengo una proposición verdadera, la tengo falsa. Es la regla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre disyunción
débil y disyunción fuerte. Es inclusiva y exclusiva. En el caso de la inclusiva, podemos tener podemos tener proposiciones verdaderas o combinadas, o sea, verdadero y falso. Y pues vamos a poder elegir entre todas las opciones, a menos que ambas sean falsas. En el caso de una disyunción exclusiva, tiene que haber sí o sí una verdadera y una falsa, porque en el ejemplo anterior que dijimos, o Darwin es biólogo o es músico, estamos hablando de Charles Darwin, y sabemos que él es biólogo, o sea que si decimos que es biólogo, automáticamente no es músico. Y estamos ante una disyunción exclusiva. En cambio, en la disyunción inclusiva puede ser una opción, puede ser la otra opción o incluso pueden ser ambas. Ahí no, como que no hay discriminación. Por eso se llama inclusiva. Ok, vamos a dejarlo hasta acá porque ya es tardecito. Esta presentación está en la plataforma de la escuela. Si necesito que la descarguen, que se la estudien, que la aprendan. Si quieren hacer tarjetitas en donde estén las reglas y donde esté cómo se vería su tabla de verdad, háganlo. Que hagan todo lo necesario porque eso sí se lo tienen que aprender sí o sí. ¿Ok? Sí, maestra. Excelente. Entonces, cuídense mucho y mañana nos vemos en el Classroom, porque nos toca Classroom. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos, maestra. Gracias, Buen día, igualmente. maestro. Buen día, maestra. Gracias, igualmente. Adiós.